La clavícula es un hueso largo en forma de S que va a presentar una cara superior y una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior, además de presentarnos dos extremos, uno lateral que se va a unir al acromion de la escápula y uno medial que se va a unir al esternón. Este va a ser el único hueso largo aplanado tanto en su cara superior como en la cara inferior, y va a ser el único hueso largo que va a estar ubicado de manera horizontal. En el extremo medial, en la cara superior y borde anterior, vamos a encontrar la inserción con el músculo pectoral mayor. En este mismo extremo vamos a encontrar la inserción con el músculo esternocleidomastoideo en la cara superior y borde posterior. En la cara superior y en el tercio medio no vamos a encontrar inserción con ningún músculo. En el extremo lateral vamos a encontrar la inserción en la cara superior de los músculos deltoides y trapecio, respectivamente en su borde anterior y posterior. Y en la cara inferior vamos a encontrar un canal en la línea media. La escápula. La escápula es un hueso triangular plano situado en la parte posterior, lateral y superior del tórax, descansando sobre las primeras 7 costillas. Tiene dos caras, una cara anterior que es excavada y cóncava hacia adelante y una cara posterior que es convexa hacia atrás. Posee 3 bordes, un borde medial orientado hacia la columna vertebral, un borde lateral orientado hacia el húmero y un borde superior. Posee también 3 ángulos, un ángulo superior en la unión del borde superior con el medial, un ángulo inferior en la unión del borde medial con el lateral y un ángulo lateral que se divide en la cavidad clinoidea y la apófisis coracoides. Posee también 3 apófisis, el acromio, la espina y la apófisis coracoides. El húmero. El húmero es el hueso más grande del miembro superior. Se articula con la escápula, con el radio y la ulna. Presenta un cuerpo casi rectilíneo donde podemos distinguir la tuberosidad deltoidea en la cara anterolateral y el surco radial en la cara posterior. Su epífisis proximal presenta la cabeza del húmero, delimitado por el cuello anatómico, un tubérculo mayor y menor delimitados por el surco intertubercular. Su epífisis distal que presenta la tróquea del húmero para articularse con el cúbito y el capítulo del húmero para articularse con el radio. Por encima se encuentran 3 fosas anteriores, la fosa coronoidea y la fosa radial, y posterior la fosa del olecrón, además de 2 relieves óseos, el epicondrio medial y el epicondrio lateral. El radio. El radio es un hueso largo y es el más corto y lateral de los 2 huesos del antebrazo, ubicado en la parte lateral del antebrazo. Su cuerpo posee 3 caras, anterior, lateral y posterior, y 3 bordes, anterior, posterior e interóseo. Su extremidad superior se articula con el capítulo del húmero y se compone de la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio. Su extremidad inferior va a ser la parte más voluminosa y va a presentar una cara anterior, posterior, que posee el tubérculo dorsal, una cara lateral con un surco lateral y uno medial donde se desprende la apófisis estiloides, una cara medial ocupada por la escotadura cubital del radio y una cara inferior. El cúbito es un hueso largo y delgado del antebrazo, es paralelo y medial al radio. Los huesos se articulan entre sí, tanto proximalmente como distalmente, y junto al radio van a proporcionar los movimientos de rotación del antebrazo. Es, como podemos ver, un poco más grande que el radio y se articula con el húmero a través de una articulación troclear en su extremo proximal, y en su extremo distal se va a articular con los huesos carpianos de la muñeca. El extremo proximal posee el olecranón y la apófisis coronoides y 2 cavidades articulares. El olecranón se articula con la fosa olecraniana del húmero y la apófisis coronoides se articula con la fosa coronoides del húmero. La cara superior forma la parte más baja de la escotadura semilunar y una depresión grande para la tróquea del húmero. La cara lateral, la escotadura radial y una depresión articular angosta que se articula con la cabeza del húmero. El carpo es una parte del miembro superior que está ubicado donde nosotros comúnmente llamamos muñeca. Está conformado por 8 huesos que se distribuyen en 2 filas. En la fila superior o proximal de lateral a medial podemos encontrar el hueso escafoides, semilunar, piramidal y el hueso pisiforme. En la fila inferior o distal, de lateral a medial también podemos encontrar el hueso trapecio, trapezoide grande y el hueso ganchoso. Estos en conjunto forman un surco de concavidad anterior por el cual pasan diversos tendones. Todos estos tienen forma cuboidea y se les pueden describir 6 caras. 2 de ellas, la anterior y la posterior, son rugosas. Estas se encuentran en la parte palmar y dorsal de la mano. Las otras 4 son articulares, exceptuando las caras de los huesos que se encuentran en las extremidades de cada fila. Describiremos cada uno de esos empezando por el hueso escafoides. El hueso escafoides es el más voluminoso de la fila superior y este articula proximalmente con el radio y distalmente con el hueso trapecio y el trapezoide.
Está marcado por una saliente que se denomina tubérculo del hueso escafoides. Siguiendo con el hueso semilunar, este tiene forma de media luna y articula hacia proximal con el radio y hacia distal con el hueso grande y el hueso ganchoso. El hueso piramidal presenta una forma de pirámide cuadrangular. Este articula proximalmente con el disco articular y distalmente con el hueso ganchoso. El hueso pisiforme es el más medial de la fila superior. Este presenta una forma redondeada y articula únicamente con el hueso piramidal. El hueso trapecio es el más lateral de la fila inferior, articula proximalmente con el hueso escafoides y distalmente con el primer y segundo metacarpiano. Al igual que el hueso escafoides, este presenta una saliente denominada tubérculo del hueso trapecio. El hueso trapezoide se encuentra situado entre cuatro huesos. Este de manera proximal se articula con el hueso escafoides y de manera distal con el segundo metacarpiano. El hueso grande es el más voluminoso del carpo y se encuentra situado en el centro de este. Se pueden describir de este una cabeza, un cuello y un cuerpo. Se articula proximalmente con el hueso semilunar y distalmente con el segundo, tercer y cuarto metacarpiano. El hueso ganchoso es el más medial de la fila inferior. Este presenta una saliente en forma de gancho denominada el gancho del hueso ganchoso. Se articula proximalmente con el hueso semilunar y distalmente con el cuarto y quinto metacarpiano. Los huesos del metacarpo constituyen al esqueleto de la palma y dorso de la mano, formado por 5 huesos largos. Estos se van a denominar de lateral a medial como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. De estos vamos a poder describir un cuerpo y 2 epífisis. El cuerpo va a presentar una forma prismática triangular y una cara posterior ligeramente convexa, además de 2 caras más, una lateral y una medial. Su epífisis proximal o base del metacarpiano va a presentar carillas articulares para los huesos de la fila inferior del carpo y para los metacarpianos vecinos. Y su epífisis distal o cabeza del metacarpiano se va a articular con las falanges correspondientes. El primer metacarpiano corresponde al pulgar, es el más voluminoso y el más corto. Este no se articula con ningún otro metacarpiano y se diferencia de los demás por no poseer carillas articulares laterales. El segundo metacarpiano es el más largo y presenta solamente una carilla articular medial para el tercer metacarpiano. El tercer metacarpiano cuenta con las 2 carillas articulares en su base, pero se destaca de las demás por además poseer una apófisis, denominada la apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano. El cuarto hueso metacarpiano también cuenta con las 2 carillas articulares en su base, pero se diferencia del tercer metacarpiano por no poseer apófisis estiloides. Finalmente, el quinto hueso metacarpiano solamente posee una carilla articular, que es la lateral. Los dedos exceptuando el pulgar cuentan con 3 segmentos óseos, las denominadas falanges proximal, media y distal. El pulgar solamente cuenta con falange proximal y distal. Las falanges son huesos largos. Estas 2 primeras, proximal y media, se parecen mucho, pues ambas cuentan con un cuerpo con forma cilíndrica y con bordes bien acentuados. Además de que ambas cuentan con 2 extremidades, su extremidad superior, que se articula por su cavidad genoidea con el metacarpiano correspondiente, y su extremidad inferior, que tiene forma de troclea y cuenta con un surco dorso palmar. Por último tenemos a la falange distal. Esta tiene un cuerpo más pequeño, su cuerpo es ancho de arriba y se va afinando conforme va bajando. Esta también cuenta con 2 extremidades, su extremidad superior, que es articular, y su extremidad inferior, que es ensanchada en forma de herradura. La articulación de la cintura escapular va a unir a las extremidades superiores al tronco y va a proveer de movilidad a los hombros. Estas son sinoviales y por lo tanto van a estar recubiertas por una cápsula fibrosa que a su vez van a estar reforzadas por ligamentos. En primera instancia tenemos a la articulación acromioclavicular, que va a estar dada por la unión de la escápula y la clavícula. Estos disponen de ligamentos como el acromioclavicular y el coracoclavicular. Por otro lado, tenemos a la articulación esternoclavicular, que está dada por el hueso esternón y la clavícula. Dispone de ligamentos como el esternoclavicular, interclavicular y el costoclavicular. Por último, tenemos a la articulación escapulotorácica, que se da por la unión del hueso de la escápula y la pared torácica. Esta es una falsa articulación y está compuesta por los músculos serrato anterior y el subescapular.
Por otro lado, y muy aparte, tenemos la articulación del hombro, que se da por la unión del húmero y la escápula. Dispone de ligamentos como el glenohumeral superior, el coracohumeral, que a su vez va a dar paso al ligamento transverso, el glenohumeral superior e inferior, que está por aquí. Okay. Su inervación va a estar dada por los ramos del nervio axilar y por los ramos de los nervios supraclaviculares. El complejo articular del codo va a unir al brazo con el antebrazo y va a realizar movimientos de flexoextensión y pronosupinación. Estas articulaciones se dan entre el húmero y el radio, llamada húmero radial, entre el cúbito y el húmero, llamado húmero cubital, y la tercera entre el radio y el cúbito, llamado radio cubital. Los refuerzos son los ligamentos colateral radial, anular del radio, colateral cubital y el ligamento cuadrado. Las articulaciones del antebrazo se dividen en dos. Primero vamos a tener la articulación radiocubital superior, que es esta que se encuentra aquí. Esta va a ser el tipo trocoide, va a tener dos cápsulas, la cápsula articular y la cápsula sinovial, que se encuentra debajo del ligamento, que este es el ligamento anular del radio, y el ligamento cuadrado, que estos son sus medios de sostén. Vamos a tener la articulación radiocubital inferior. Esta igual va a ser de tipo trocoide, que es esta que se ubica aquí, y va a tener dos medios de sostén, que es el ligamento radiocubital anterior y el ligamento radiocubital posterior, además de que va a tener un disco articular que va a unir a los dos huesos, al radio y al cúbito. Los movimientos que estas articulaciones pueden hacer son pronación, supinación, que cada una tiene un rango de movimiento. Pronación tiene un rango de movimiento de 85 grados, supinación un grado de movimiento de 90 grados y pronosupinación, que tiene un rango de movimiento de 90 grados flexionando el codo. Articulaciones de la mano vamos a tener la articulación radiocubital distal, que se va a encontrar aquí. Posteriormente vamos a tener la articulación radiocarpiana, que se va a ubicar aquí y va a estar unida a los ligamentos radiocarpianos palmares. También vamos a tener los ligamentos colaterales, que estos van a estar unidos a las articulaciones metacarpofalángicas. Vamos a tener también los ligamentos pisimetacarpianos y pisiganchoso, que estos van a estar unidos a la articulación del hueso pisiforme. También vamos a tener la articulación carpometacarpiana. Además, en los dedos vamos a tener las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas. También vamos a tener el nervio cutáneo, que este va a ser de C5 a C7. Vamos a tener el nervio radial, que este va a ser de C5 a C8. Vamos a tener el nervio mediano, que este va a ser de C5 a C7. Y por último vamos a tener el nervio cubital, que este va a ser de C8 a T1.